Buenos días a todos y gracias por estar aquí, es un placer estar con vosotros. Mirad, mi nombre es Ángel Pérez, soy el responsable del grupo de procesado láser del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, que es un centro del CSIC que hay aquí en el campus de la UAB, muy cerquita de aquí. Y bueno, y trabajamos en nanociencia y nanotecnología también, con nuevos materiales, ¿de acuerdo? En esta presentación, bueno, os voy a machacar a ejemplos de cómo se aplica la luz en distintas áreas de la ciencia y la tecnología, ¿de acuerdo? Ya que la luz está en la base del gran desarrollo científico y tecnológico que hemos tenido la humanidad en el último siglo, ¿de acuerdo? Así pues hablaré un poquito de las aplicaciones de la luz en el estudio de materiales, en áreas como la astronomía, la electrónica, la energía, y también haré una pequeña introducción a lo que son las tecnologías láser y cómo se aplican distintas aplicaciones de la luz láser, ¿de acuerdo? Antes de esto, haré una pequeña introducción a la naturaleza de la luz y cómo interacciona la luz con la materia, para que entendamos un poquito más luego las aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, la naturaleza de la luz ha sido un tema filosófico desde que existe la humanidad, desde hace milenios, ¿de acuerdo? Pero no fue hasta el siglo XVII cuando se empezó a aplicar el método científico, es decir, las matemáticas, para poder explicar en qué consiste la luz. Y ya desde un principio hubo una rivalidad entre dos teorías, la teoría corpuscular, que supone que la luz está formada por partículas, que explicaba muy bien la refracción y la reflexión de la luz, y la teoría ondulatoria, que venía a decir que la luz era una onda, no se sabía de qué, que iba en un éter, y que explicaba muy bien lo que son los fenómenos de difracción e interferencia, ¿de acuerdo? No fue hasta el siglo XVII cuando realmente se comprobó que la luz es una onda, en este caso de un campo electromagnético. Un campo es una fuerza por unidad de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Pues estos campos eléctricos y magnéticos van oscilando, ¿de acuerdo?, a una frecuencia y longitud de onda característica y se desplaza por el espacio, incluso por el vacío, en el vacío a una velocidad de casi 300 millones de metros por segundo. Es decir, en un segundo la luz da 7 vueltas y media a la Tierra. Fijaos si va rápida, ¿de acuerdo? En esta época, hubieron dos científicos, Michelson y Morley, que midieron con un interferómetro muy sofisticado la velocidad de la luz en la dirección de rotación de la Tierra y en su sentido opuesto. Y verificaron que la velocidad de la luz es siempre constante, es independiente de la velocidad del emisor de luz, ¿de acuerdo? Y esto tiene implicaciones físicas y filosóficas muy importantes, que las aprovechó o que las desarrolló Einstein en su teoría de la relatividad especial. Y vino a decir que la velocidad de la luz en el vacío es un límite absoluto de la naturaleza. No hay ningún ente físico que se pueda desplazar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, siempre y cuando transporte información, ¿de acuerdo? Otra implicación muy importante es que el espacio y el tiempo son relativos, dependen del marco de referencia que se tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si yo me muevo a una velocidad respecto a vosotros, yo mediré un tiempo y un espacio distinto a vosotros. Mi tiempo se dilatará y las longitudes que yo mida serán más cortas que las que midáis vosotros, que estáis parados, ¿de acuerdo? Fijaos qué cambio de mentalidad gracias a un experimento en el que se midió la velocidad de la luz. El espectro electromagnético abarca un gran rango de frecuencias o longitudes de onda. Tenemos desde las ondas de radio, que tienen longitudes de onda hasta de kilómetros. Tenemos después las microondas, con longitudes de onda del milímetro, centímetro, el infrarrojo, longitudes de onda de la micra, que es una milésima de milímetro. Después tenemos la luz visible, con longitudes de onda de entre 0,4 y 0,8 micras. Y después tenemos la radiación ultravioleta, los rayos X, con longitudes de onda del nanómetro, es decir,
una 1000 millonésima de metro, que son pues, los tamaños típicos de las moléculas, los átomos, y más allá pues, tenemos los rayos gamma, que tienen longitudes de onda mucho más pequeñas y son muy energéticos, ¿de acuerdo? Pues muy bien, en la época en la que se desarrolló o se comprobó la teoría ondulatoria, pues se desarrolló lo que es un experimento. Henry Hertz desarrolló el experimento del efecto fotoeléctrico, que consistía básicamente en irradiar una plancha metálica con una luz de longitud de onda o frecuencia característica. Y lo que observó es que por debajo de un umbral de frecuencia, esta luz no le hacía nada a la plancha metálica, no pasaba nada por mucho tiempo que estuviera irradiando. Sin embargo, si utilizaba luz con frecuencia más alta que ese umbral, pues conseguía que saltaran electrones de esta plancha metálica, es el efecto fotoeléctrico. Y esto no se podía explicar con la teoría ondulatoria. Así que vino Einstein y formuló una hipótesis en la que consideró que realmente la luz está formada por paquetitos de energía o cuantos de energía a los que llamó fotones. ¿De acuerdo? La energía de estos fotones es proporcional a la frecuencia de la onda asociada, siendo el factor de proporcionalidad la constante de Planck, que fijaos que es pequeñísima, es minúscula. De esta manera, pues bueno, la energía de los fotones son muy pequeña, pero la luz transporta muchísimos fotones, trillones de fotones, ¿de acuerdo? Y lo que ocurría en este experimento es que si el fotón tiene poca energía, pues choca con los electrones como si fueran bolas de billar, pero no les da suficiente energía. Pero si tiene más energía, que es umbral, pues al chocar contra los electrones los arrancaba de la plancha metálica, y se producía una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos que, bueno, que realmente la luz se comporta como onda y como partículas. Entonces, ¿qué es? ¿Es una onda o es una partícula? Pues mirad, la luz es onda y partícula y a la vez y ninguna de ellas. ¿De acuerdo? La luz es un ente físico que según cómo lo miremos o según la información que queramos extraer de él, se comportará como una onda o como un conjunto de partículas. ¿De acuerdo? Y esto es, bueno, es una propiedad que es característica de los sistemas cuánticos. ¿De acuerdo? Los sistemas que se rigen según las leyes de la física cuántica, que es las leyes de la física que se aplican en los sistemas que son microscópicos, muy pequeños. ¿De acuerdo? Así que también se aplica en las partículas de materia, como los electrones, los protones, etc. O sea, los electrones y todas estas partículas también se pueden comportar como ondas o como partículas, según cómo los miremos, según la información que queramos sacar de ellos. Y esto tiene implicaciones muy importantes. Por ejemplo, los fotones o los electrones pues pueden estar en varios sitios a la vez, si no los miramos, sin embargo, si los miramos, colapsan en un sitio, ¿de acuerdo? O pueden estar en distintos estados de energía al mismo tiempo, siempre y cuando no los miremos, ¿de acuerdo? La cuántica es bueno, son unas leyes que se escapan a nuestra bueno, vida cotidiana, ¿de acuerdo? ¿Cómo interacciona la luz con la materia? Pues mirad, como sabéis, la materia está formada por átomos de un tamaño de 0,1 nanómetros, es decir, una 10 milésima de millonésima de metro. Los átomos están formados por un núcleo atómico, que está formado a su vez por protones, carga positiva, y neutrones sin carga eléctrica. Y alrededor del núcleo atómico, pues hay, en la visión bueno, más extendida, hay unos electrones de carga negativa que están girando muy rápido alrededor de este núcleo, ¿de acuerdo? La física cuántica nos dice que no es exactamente así. En realidad, los electrones están deslocalizados, ¿de acuerdo?, en un volumen que rodea el núcleo atómico. Y este volumen, que se llama orbital atómico, pues puede tener distintas formas. Puede tener forma esférica, con lóbulos, distintas orientaciones, forma de toroide, etc. Y estos orbitales atómicos bueno, tienen una energía muy específica, que depende del tipo de átomo que tenemos, ¿de acuerdo? Así que los electrones que se encuentran en estos orbitales no pueden tener cualquier energía, solo pueden tener la energía de ese orbital atómico, ¿de acuerdo? La energía está cuantizada. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo interaccionan los electrones con los fotones. Suponeos que tenemos un átomo con dos orbitales, con dos niveles de energía, E1 y E2, y tenemos un electrón en el orbital 1. Este electrón
puede absorber un fotón siempre y cuando la energía de este fotón sea la diferencia de energía de estos orbitales, E2 menos E1. En ese caso, el electrón saltará a un estado de energía excitado, ¿de acuerdo? Y al revés, se puede dar el proceso contrario. Si tenemos un electrón en un nivel de energía alto, este puede transitar o se puede desexcitar a un nivel de menor energía, emitiendo un fotón que tiene exactamente la diferencia de energía de estos orbitales. ¿Bien? Como sabéis, los átomos interaccionan de forma electrostática entre ellos y forman las moléculas. Hay moléculas sencillas, pues la del agua, la del oxígeno que respiramos, o también pues, podemos tener moléculas muy complejas, pues, como puede ser la molécula del ADN, pues, que tiene millones de átomos, ¿de acuerdo? Al formarse las moléculas, los átomos pues, se acercan mucho y sus orbitales atómicos se solapan entre ellos, interacciones, y se solapan formando lo que son los orbitales moleculares, ¿de acuerdo? Que son distintos a los atómicos. Y estos orbitales moleculares pues, tienen también unas energías específicas que son distintas de las de los orbitales atómicos que lo han formado, ¿de acuerdo? De manera que, igual que hacíamos con los átomos, podemos enviarle, bueno, estos electrones pueden transitar de un orbital a otro si le enviamos un fotón que tenga exactamente esa diferencia de energía, ¿de acuerdo? En el caso de los sólidos, pues tenemos una gran cantidad de átomos, ¿de acuerdo? Que están muy juntados entre ellos y sus orbitales atómicos pues, se solapan mucho, interaccionan mucho. En el caso de los sólidos amorfos, como es el vidrio, pues estos átomos están más o menos, bueno, están desordenados, ¿de acuerdo? Pero en los sólidos cristalinos, como los cristales de los minerales, pues los átomos están muy bien ordenados. Y bueno, pues los orbitales, al unirse, a solaparse, forman lo que son bandas de energía que varían en función de la dirección cristalográfica de estos cristales, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la banda de valencia, en la que están los átomos más o menos ligados a los electrones más o menos ligados a los átomos, a los núcleos atómicos, y por otro lado tenemos la banda de conducción, a más energía, en la que los electrones pues, son más libres y se pueden mover por el cristal, ¿de acuerdo? Los electrones que están en la banda de conducción son los que contribuyen a la corriente eléctrica. Pues bien, en el caso de los metales, la banda de conducción y la banda de valencia se solapan entre ellas, de manera que siempre tenemos electrones en la banda de conducción y por eso los metales pues, pueden conducir también la corriente, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los materiales aislantes y los semiconductores, la banda de valencia y la banda de conducción están separadas por una banda prohibida de energía en la que no pueden haber electrones, ¿de acuerdo? Así que si queremos que un electrón salte de la banda de valencia a la banda de conducción para que pueda haber corriente eléctrica, pues tendremos que enviarle un fotón que al menos, para que lo absorba y que este fotón tenga al menos una energía superior a esta banda prohibida, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar a ver aplicaciones de la luz, que son infinitas, pero bueno, yo os he puesto pues, algunos ejemplos en varias áreas, ¿de acuerdo? Y bueno, empezamos con el estudio de materiales. En el estudio de materiales pues, usamos las espectroscopias y empezamos con la espectroscopia atómica. Imaginaos que tenemos un gas de átomos y le enviamos una luz, un haz de luz, que tiene un gran espectro, ¿de acuerdo? O un gran ancho espectral, o sea que tiene un continuo de longitudes de onda o de colores, si queréis. Pues bien, los electrones de estos átomos absorberán los fotones que se correspondan con las diferencias de energía entre sus distintos orbitales atómicos. Por tanto, absorberán unos colores específicos, ¿de acuerdo? Son unos fotones con energía específica. Si esta luz resultante la dispersamos a través de un prisma o una red de difracción, pues podemos obtener su espectro de absorción, ¿de acuerdo? En el que se ve el continuo de colores y unas bandas oscuras que se corresponden a las energías en las que estos electrones han absorbido la luz, ¿de acuerdo? Son las bandas de energía características de los orbitales atómicos, de esos átomos que estamos estudiando. Y así podemos identificar qué tipo de átomos tenemos en ese gas. Los electrones que están excitados, que han absorbido esta radiación, al cabo de un tiempo se desexcitan
y por tanto transitan a niveles de menor energía y envían fotones con esas energías características. Si esta luz la dispersamos de nuevo, podemos obtener lo que son los espectros de emisión, en los que se ven justamente las bandas de emisión de estos electrones, que fijaos que son los espectros complementarios al espectro de absorción. ¿Bien? De manera similar se pueden estudiar pues, las moléculas, ¿de acuerdo? Pero en el caso de las espectroscopias moleculares pues se usa otro, digamos, otro método u otros fenómenos, y es que las moléculas pues, pueden vibrar. Los grupos químicos de las moléculas pues, pueden vibrar de forma simétrica, antisimétrica, pueden rotar, en fin, tienen distintos movimientos. Y estos movimientos pues, tienen unas energías muy características, ¿de acuerdo?, que están en el rango infrarrojo. De manera que, si a unas moléculas que no conocemos les enviamos un haz de infrarrojo con muchas longitudes de onda, pues habrán algunas energías de estas infrarrojas en las que habrá una absorción y estas corresponderán a la activación de esos niveles de vibración de las moléculas. Iremos induciendo distintas vibraciones en las moléculas a medida que absorben estos fotones a energías muy concretas, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues sabiendo las energías en las que aparecen estas bandas de absorción, podemos identificar las moléculas que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Podemos saber qué material tenemos ahí. Esto es lo que se llama la espectroscopia infrarroja, o transformada de Fourier normalmente, ¿de acuerdo? En el caso de los sólidos, pues se hace algo similar. Tenemos espectroscopias infrarrojas en las que se les envía luz infrarroja y, digamos, activamos modos de vibración, distintos modos de vibración en los cristales, ¿de acuerdo? Estos modos de vibración, que se llaman fonones, pues, bueno, pues lo que hacen es absorber la luz a estas energías características y, por tanto, viendo estas bandas de absorción podemos identificar los materiales que estamos estudiando. Además, bueno, hay muchas técnicas de espectroscopia infrarroja, como la Raman, que, bueno, que tienen la gracia que podemos hacer un mapa viendo en el que cada punto tenemos un espectro de estos y podemos saber cómo se distribuye espacialmente cada uno de los materiales, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de espectroscopias que se usan en los materiales sólidos y, bueno, hay hay algunas que son características que lo que hacen es excitar pues, electrones dentro de en las bandas de estos materiales, ¿de acuerdo? Un ejemplo que es muy utilizado en ciencia de materiales es la espectroscopia de fotoelectrones, o XPS, en la que se le envía al material rayos X, que son muy energéticos, y estos rayos X pues, hacen saltar los electrones de las capas profundas del material, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es analizar estos electrones y la energía con la que llegan al detector, de manera que esta energía pues, depende no solo del tipo de átomo que tenemos, sino también de los enlaces químicos que hacen estos átomos. Por tanto, podemos saber cuál es la composición química de este material de forma muy precisa, ¿de acuerdo? En ciencia de materiales se utilizan mucho lo que son las técnicas de difracción de rayos X. Y bueno, la base en teoría es bastante sencilla. La idea es que, como os he dicho, pues los átomos en los cristales pues forman, están ordenados, ¿de acuerdo? Y forman pues una serie de planos cristalográficos. Y estos planos cristalográficos pues tienen una distancia interplanar que es característica de cada tipo de material. De manera que estos planos cristalográficos o planos atómicos, si queréis, pues reflejan parcialmente la radiación X, los rayos X. Así que si enviamos una luz rayos X a un cristal, pues se reflejará parcialmente formando un patrón de difracción, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, esta luz reflejada pues puede dar máximos a ciertos ángulos dependiendo de este espaciado entre los planos atómicos. De manera que si hacemos un barrido de ángulos, podremos ir observando los distintos picos de difracción de rayos X, que son característicos no solo del material, sino además de las orientaciones de los cristales de este material. Es decir, viendo el patrón, podemos saber qué tipo de material tenemos y además cómo están orientados los cristales, ¿de acuerdo? Esto se utiliza mucho en ciencia de materiales para el crecimiento de dispositivos, por ejemplo.
Ya que tenemos aquí al lado el sincrotrón ALBA, pues vamos a hablar un poquito de lo que son las técnicas de sincrotrón, ¿de acuerdo? La luz sincrotrón. La idea inicial es sencilla, luego llevarla a la práctica es otra cosa. Y consiste básicamente en acelerar un haz de electrones a una velocidad cercana a la de la luz, ¿de acuerdo? Después, estos electrones se hacen girar en un dispositivo circular que tiene algunos cientos de metros de perímetro, pues con la ayuda de unos imanes muy potentes. Los electrones, al girar, emiten un haz muy intenso de luz que va desde el infrarrojo hasta los rayos X, ¿de acuerdo? Y esta luz que se emite, pues se va enviando a una serie de laboratorios alrededor de este anillo que utilizan esta luz pues, para estudiar materiales pues, con las técnicas que os he explicado ahora mismo y otras muchas más, ¿de acuerdo? Espectroscopias, difracción de rayos X, microscopia con rayos X, etc. De esta manera se pueden estudiar materiales con una gran precisión, una precisión enorme, y además con muy poca muestra, porque son tan intensos los rayos X que se forman, o la luz que se forma, que necesitamos muy poquito material para poder obtener una señal apreciable, ¿de acuerdo? Bueno, si hay una área de la ciencia en la que el estudio de la luz es fundamental, esa es la astronomía, porque no podemos viajar a una estrella y hacer experimentos allí, ¿no? Como sabéis, pues en astronomía pues se estudia prácticamente todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Si queremos estudiar ondas de radio, se utilizan radiotelescopios, como estos, que son enormes, ¿de acuerdo? Y si queremos estudiar otros tipos de luz, pues se utilizan los telescopios, que como podéis ver, pues los telescopios pues son bastante grandotes hoy en día, pueden tener hasta 10 metros de diámetro, además pues tienen lo que se llama la óptica adaptativa, y esto es que los componentes ópticos se van deformando en tiempo real para ir compensando las aberraciones que produce la atmósfera, ¿de acuerdo? Y utilizan pues unas cámaras CCD especiales, ¿de acuerdo? Pues para poder obtener imágenes hasta los rayos gamma, ¿de acuerdo? Y si aún así, la atmósfera induce demasiados problemas, demasiadas aberraciones, pues envían telescopios en satélites artificiales alrededor de la Tierra, como el telescopio Hubble, que todos conocéis. ¿Y qué se estudia en el espectro visible? Pues la distribución de la materia en el espacio, ¿no? En el universo. Sabemos pues, que hay estrellas con planetas, hay más de 1000 planetas extrasolares que se han detectado, hay nebulosas de gas y polvo, que es donde nacen las estrellas y los planetas, estos forman las galaxias, que tienen del orden de cientos de miles de millones de estrellas, y las galaxias se agrupan formando cúmulos y supercúmulos de galaxias, que pueden tener algunos miles de galaxias, y de hecho pues, se estima que en el universo hay unos cientos de miles de millones de galaxias, cada una de ellas con sus cientos de miles de millones de estrellas. O sea, fijaos qué inmensidad es el universo. Pues bien, esto que os acabo de decir es solo el 4% del universo conocido, ¿de acuerdo? El resto, el 96% restante, está en forma de materia oscura y energía oscura que no se sabe aún lo que es. ¿Qué estudiamos con rayos X y rayos gamma? Pues estudiamos fenómenos violentos, como la formación de estrellas, choques de galaxias, explosiones de estrellas, que es lo que se llaman las supernovas, o incluso agujeros negros, cuando estos están absorbiendo la materia de alguna estrella que ha tenido la desgracia de caer por allí cerca, ¿de acuerdo? El estudio de la luz en radiofrecuencia tiene una gracia, y es que puede atravesar las nebulosas de gas y polvo pues, que hay en el universo, que absorben el resto de las longitudes de onda y no nos dejan ver lo que hay detrás. Pues con radiofrecuencia sí que se puede observar a través de ellas, ¿de acuerdo? Todos estos fenómenos que os he dicho ahora. Y también pues, el estudio en microondas pues, es muy importante en cosmología, porque bueno, aquí tenéis, por ejemplo, lo que es la imagen del universo desde aquí, desde la Tierra, en microondas. Esto es lo que se llama la radiación cósmica de fondo, y esto viene a ser pues, la radiación remanente que queda del universo al poco tiempo de aparecer, de formarse, ¿de acuerdo? Así que los cosmólogos pues, utilizan este mapa y otros mejores que tienen
pues para ver cómo, o para intentar saber cómo se desarrollaron las estrellas, las galaxias, en fin, cómo se distribuyó la materia en el espacio, ¿de acuerdo? Muy bien, sabemos cómo se distribuye la materia en el espacio, pero ¿sabemos de qué está formada? Podemos saberlo gracias a las espectroscopias. Si cogemos la luz de una estrella, la recogemos con un telescopio y la dispersamos con un prisma, pues obtenemos su espectro de absorción o de emisión, ¿de acuerdo? De esta manera, pues sabemos que las estrellas están formadas por hidrógeno, que lo van transformando en helio, carbono, nitrógeno, etc., ¿de acuerdo? También se pueden estudiar pues, las líneas de emisión de las nebulosas, donde se forman las estrellas y los planetas. Está la nebulosa de Orión, y aquí tenéis pues, su espectro de emisión, en el que se ve que hay hidrógeno, oxígeno, hierro, silicio, sodio, etc. ¿De acuerdo? Y de hecho, en muchas de estas nebulosas se han identificado moléculas orgánicas complejas como los aminoácidos, que son la base de la vida, ¿de acuerdo? O sea que la vida empieza a formarse, por así decirlo, en estas nebulosas. En astronomía se usan muchas técnicas de análisis de la luz. Las técnicas fotométricas, con las que podemos saber o medir la distancia a las galaxias, a las estrellas, y para esto pues, se utilizan unas estrellas especiales, que son estrellas variables, en las que teóricamente se puede calcular la intensidad de luz que emiten, su luminosidad, y si esta la comparamos con la luminosidad o la intensidad con la que llegan a nosotros, pues podemos calcular la distancia que hay entre nosotros, ¿de acuerdo? O también, pues utilizando lo que se llama la ley de Wien, pues podemos calcular la temperatura de las estrellas, ¿de acuerdo? Que viene a ser, pues si tenemos el espectro de emisión de las estrellas o de irradiación, pues la longitud de onda en la que se encuentra el máximo de emisión es inversamente proporcional a la temperatura de la estrella en la superficie. Y de esa manera pues podemos hacer pues, incluso unos diagramas con la vida de las estrellas. Podemos saber cómo evolucionan en el tiempo y qué temperatura tienen. Las estrellas rojas son las más frías, 3000 grados. Las estrellas calientes, las estrellas azules son las más calientes, hasta 30.000 grados en superficie, porque en su interior están a millones de grados, ¿de acuerdo? Y bueno, el efecto Doppler pues, ha sido espectacular. En astronomía ha sido un salto cuántico, por así decirlo. Y os voy a decir por qué. Mirad, el efecto Doppler lo conocéis todos. El efecto Doppler se da cuando un emisor de ondas pues, se está moviendo a una velocidad determinada. ¿Y qué ocurre con la onda que está emitiendo? Pues que cambia su frecuencia. En el sentido del movimiento, las ondas se juntan, aumenta la frecuencia. En el sentido opuesto, las ondas se separan, disminuye la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto es lo que vosotros pues, oís cuando pasa el tren y hace ñaum. Eso es el efecto Doppler. Y es lo que usan los radares para multarnos, cuando nos pasamos de velocidad. Pues bien, esto también se puede aplicar a la luz. ¿De acuerdo? Así que si obtenemos un espectro de emisión o de absorción de una galaxia y vemos que las líneas de absorción se van hacia el azul, a mayor energía, significa que se está acercando a nosotros y podemos calcular su velocidad. Si se va hacia el rojo, a menor energía, significa que se está alejando de nosotros. ¿De acuerdo? Pues bien, hace unos 80 años, Edwin Hubble, un astrónomo, midió la velocidad de las galaxias, prácticamente todas las galaxias que se conocían alrededor de nosotros, y observó que prácticamente todas se estaban alejando de nosotros. Y además, cuanto más lejos estaban, más rápido se estaban alejando. Y este resultado pues, fue la semilla que dio lugar a la teoría del Big Bang. ¿Y esta teoría qué viene a decirnos? Pues que el universo se formó hace 14.000 millones de años a partir de un punto microscópico que explotó y desde entonces el universo se está expandiendo. Y además, desde hace poquitos años se sabe que esta expansión se está acelerando y no se sabe por qué. Hay una energía oscura que está haciendo que el universo se esté expandiendo de forma acelerada, ¿de acuerdo? O sea, la energía oscura hace que se expanda de forma acelerada, ¿de acuerdo? Y bueno, se está investigando a ver qué es esta energía. Es como una repulsión entre las masas. En vez de intentar acercarse, se intentan separar las masas, ¿vale? Muy bien. Vamos a bajar a latitudes más planetarias.
y vamos a ver cómo se aplica, bueno, cómo se utiliza la luz en distintas áreas pues, de la ciencia, la tecnología, como pueden ser la electrónica o la optoelectrónica. ¿De acuerdo? En optoelectrónica hay dos dispositivos que son fundamentales, que son el fotodiodo y el diodo LED. ¿En qué consisten? Son un diodo, básicamente. Y un diodo es pues, que cogemos dos materiales semiconductores y los ponemos en unión. ¿De acuerdo? Los unimos. Uno de ellos, uno de los semiconductores, tiene un exceso, está dopado con impurezas, de manera que tiene un exceso de electrones, de carga negativa. Y el otro está dopado con impurezas, de manera que tiene un defecto de electrones. ¿De acuerdo? Y estos defectos de electrones en los orbitales atómicos pues se comportan como unas partículas de carga positiva que se llaman huecos. Pues bien, al hacer esta unión, tenemos un diodo. En el caso del fotodiodo, si iluminamos el área de unión, lo que se produce es pares de electrón hueco. Se forman pares de electrón hueco y estos se mueven y forman una corriente eléctrica en un circuito externo. ¿De acuerdo? De esta manera, si viene luz al fotodiodo, podemos saber que viene esa luz porque hay una corriente que podemos medir. El caso del diodo LED es el opuesto. En el caso del diodo LED, lo que tenemos es que en el diodo le aplicamos una corriente eléctrica y en la cara donde está en contacto, los electrones se recombinan con los huecos, tapan los huecos, por así decirlo, y en ese proceso emiten fotones. ¿De acuerdo? Y bueno, de esta manera, pues, como ya sabéis, pues tenemos diodos LED de distintos colores, que eso se obtiene pues, jugando con los distintos materiales. ¿Vale? Incluso tenemos LEDs blancos, que son la base de las lámparas que tenemos actualmente, que son mucho más eficientes que las que teníamos hasta hace poco. ¿De acuerdo? También se está investigando pues, para hacer diodos LED orgánicos o de plástico que sean flexibles. ¿De acuerdo? De esto ya hay, ya hay pantallas flexibles desde hace unos años y ahora se está intentando hacerlas también transparentes. De manera que, bueno, dentro de unos años tendremos un móvil que será un trocito de plástico transparente, ¿de acuerdo? Y además tendrá lo que es la realidad aumentada, es decir, usando el wifi y la cámara CCD, pues si vamos en un sitio que no conocemos, enfocamos y automáticamente reconoce dónde estamos y te dice, estás en la calle tal, y tienes un teatro con la función no sé qué, y además allá tienes un restaurante chino con y este es el menú, ¿de acuerdo? De esto ya hay prototipos y dentro de poco lo tendremos. Si hay un área en la que la optoelectrónica ha significado un boom o una revolución, esa es la de las comunicaciones ópticas, y esto es porque sustituyendo los cables eléctricos por fibras ópticas, pues conseguimos transmitir la información digital muchísimo más rápido y además utilizando mucha menos energía. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan las fibras ópticas? Pues mirad, una fibra óptica es una fibra de vidrio o de plástico que tiene un núcleo y bueno, pues en un extremo se pone un diodo LED o un LED láser que emite pulsos de luz, ¿de acuerdo? Y en el otro extremo, bueno, esta luz, que suele ser infrarroja, se transmite sin pérdidas o con muy poquitas pérdidas por el núcleo de esta fibra, y al otro lado pues tenemos un fotodiodo, de manera que cuando llega un pulso de luz se emite un pulso de corriente y podemos medirla y utilizarla en un ordenador para procesar esa información. ¿De acuerdo? Esto ha sido una revolución, pero tiene un problema, y es un problema de seguridad, y es que si tenemos un hacker o un espía que corta la fibra óptica y pone un dispositivo, puede ver los pulsos de luz que pasan por ahí y, por tanto, puede extraer la información. Y esto es un problema pues, en el caso de cuando se pasan datos bancarios o transacciones bancarias, etc., ¿no? Así que desde hace unos años se está investigando mucho en lo que es la comunicación cuántica, que utiliza las propiedades cuánticas de los fotones. ¿De acuerdo? Gracias a estas propiedades cuánticas, que os he dicho que son muy raras, pues mirad, podemos teletransportar fotones, ¿de acuerdo? Como el señor Spock, casi, más o menos. O también podemos conseguir que los fotones vayan en dos estados de información a la vez, es decir, que sean 0 y 1 al mismo tiempo, no 0 después de unos, como es en la transmisión de datos binaria normal, ¿no? En este caso van con 0 y 1 al mismo tiempo, son qubits, quantum bits,
de información. Y la gracia que tienen es que estarán en esos dos estados de información, transportándose por la fibra, siempre y cuando no los mire nadie. Porque si alguien intenta mirar esa información, automáticamente colapsa digamos, el fotón a 0 o a 1. Y el que esté al otro lado de la línea dirá, ¡eps!, ha cambiado la señal, alguien nos está hackeando. ¿De acuerdo? O sea, y esto, pues bueno, se está desarrollando. De hecho, el año que viene está previsto que China instale la primera red óptica cuántica del mundo, que tendrá algunos miles de kilómetros, y para 15 años vista se espera que todas las comunicaciones ópticas del mundo sean cuánticas, ¿de acuerdo? Serán mucho más seguras. También deciros que bueno, los ordenadores actuales pues, están llegando al límite físico de procesado de la información, así que se están buscando alternativas. Una de ellas es la de fabricar un ordenador óptico, un ordenador que en vez de ir con electricidad vaya con luz, de manera que iría muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? Y bueno, y para ello pues se están investigando nuevos materiales, como los cristales fotónicos, materiales fotoactivos no lineales, etcétera, que lo que harían es pues bueno, guiar la luz de forma controlada y realizar operaciones lógicas utilizando la luz. Esto está, bueno, esta investigación está en sus inicios, aunque la verdad es que se está desarrollando de forma pues, bastante apreciable. ¿De acuerdo? También deciros que bueno, desde hace unos años se fabrican lo que son los metamateriales. Los metamateriales son materiales sintéticos, no son naturales, están formados por estructuras periódicas, y estos materiales pues, lo que hacen es interaccionar con la luz de una manera que los cristales o los materiales naturales pues, no lo pueden hacer. Por ejemplo, pues, tienen índice de refracción negativo. ¿Y esto qué es? Pues que bueno, deflectan o refractan la luz de manera opuesta a lo que lo hacen los materiales naturales. Y eso, pues, la verdad es que se puede aplicar en, bueno, en muchos dispositivos, ¿no? Uno de ellos, pues, por ejemplo, es para la fabricación de antenas multibanda y aleatorias, que ya se utilizan en los móviles de última generación, son antenas mucho más eficientes. También bueno, se fabrican filtros de interferencias electromagnéticas, también, que son bastante buenos, e incluso estos materiales, como pueden deflectar la luz de una manera curiosa, pues permiten ocultar objetos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que yo sepa, pues ya se ha conseguido ocultar objetos en el rango de los microondas, de las ondas de radio, y ahora hay muchos grupos de investigación que están intentando ocultar objetos en luz visible, o sea, obtener la invisibilidad, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto pues seguro que dentro de unos años pues tendremos materiales, no sé si serán como la capa de Harry Potter, pero bueno, algunos materiales, para hacernos invisibles, lo que va a cambiar bastante nuestra sociedad. Muy bien, la luz es energía pura. ¿Podemos utilizar esta energía? Pues claro, ahí tenemos la energía solar, ¿de acuerdo? En la energía solar fotovoltaica, pues el elemento central es la célula solar, que no es más que un fotodiodo que está diseñado pues, para obtener la máxima energía en el espectro de luz visible y ultravioleta que emite el Sol, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las células solares de silicio, que son las que bueno, habéis visto pues, en todos sitios, tienen rendimientos que no son muy altos, entre el 15 y 20%, ¿de acuerdo? Y bueno, pues están buscando estrategias pues, para poder, digamos, pues, obtener células solares pues, digamos, más competitivas. Por un lado, se están desarrollando células solares que, aun teniendo menos eficiencia, pues sean muchísimo más baratas de fabricar, ¿de acuerdo? Células solares de plástico. O también, no hace mucho, pues se desarrollaron unas pinturas fotovoltaicas en las que uno llega con su bote de pintura, pinta una pared, le pone 2 electrodes y ya tiene una célula solar, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, pues se pueden fabricar células solares mucho más eficientes, de en torno al 50%, que está muy bien, de eficiencia. Lo que pasa es que son muy caras de fabricar. Y lo que se hace es fabricar células solares muy pequeñitas con estos materiales, pero concentramos la luz de áreas más grandes sobre ellas, utilizando pues, lo que son espejos parabólicos de plástico o lentes Fresnel, que son lentes de plástico mucho más grandes. Concentramos la luz y así usamos menos material
y por tanto es más barato, ¿de acuerdo? También se está investigando mucho pues, para mejorar la eficiencia de las células solares, fabricando o construyendo nanoestructuras en su interior que aumenten la absorción, en fin, una serie de mejoras que, bueno, que de aquí a unos años pues, darán su fruto, ¿de acuerdo? Incluso se está intentando construir células solares que absorban y que utilicen la energía infrarroja que emite el Sol, que es mucha energía infrarroja que ahora, que es el calor básicamente, que es lo que no se utiliza en las células solares, ¿de acuerdo? Actuales, y bueno, pues se está investigando eso, aprovechar también esa energía infrarroja. En energía solar térmica, pues lo que tenemos, la idea es enfocar una serie de espejos, que se llaman heliostatos, sobre un punto para calentar un fluido caloportador, se calienta a varios cientos de grados, este fluido va a un intercambiador de calor, en el que se evapora agua, y ese vapor de agua que va a mucha presión mueve una turbina que genera electricidad. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Hay distintos diseños, el diseño de torre central, o el diseño con espejos cilindro parabólicos, en el que, bueno, pues los espejos son parábolas y enfocan la luz sobre su foco, por donde pasa el fluido en una tubería, y bueno, pues así se calienta el fluido, ¿de acuerdo? También hay otras estrategias que consisten en concentrar la luz sobre unos motores térmicos de ciclo de Stirling que generan electricidad directamente, aunque estos sistemas aún son un poquito caros y no se usan mucho, ¿de acuerdo? Y también pues podemos, podemos obtener nuevos combustibles ecológicos utilizando la luz solar, los combustibles solares, y para ello se utilizan unos materiales que se llaman fotocatalizadores, ¿de acuerdo? La idea es, bueno, estos materiales fotocatalizadores lo que hacen es inducir reacciones químicas de oxidación-reducción en otros materiales utilizando la luz solar, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues por ejemplo, se intenta, de hecho se consigue, aunque es un poquito caro, obtener hidrógeno, que es un combustible que tiene mayor densidad de energía que las gasolinas, a partir de agua. Y el proceso es sencillo, se ilumina estos fotocatalizadores que están en agua, con estos sistemas térmicos, de manera que el agua se rompe en hidrógeno y en oxígeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno se almacena, el oxígeno se va a la atmósfera, lo que respiramos. Cuando queremos usar este hidrógeno almacenado en un coche, en casa o donde sea, pues lo que hace es, se combina con el oxígeno del aire y forma agua. Ya está, no se forma dióxido de carbono, no se forman gases tóxicos, nada, ¿de acuerdo? Esto es una gran alternativa al petróleo, y como os digo, ya se consigue, pero aún es un poquito caro, se está intentando rebajar el coste. Y de la misma manera, pues también se intentan producir hidrocarburos a partir de agua y dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Venga, va, último punto, que es las tecnologías láser. Vamos a hablar un poquito en qué consisten y algunas de sus aplicaciones. Láser es un acrónimo inglés que viene a decir o viene a significar amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Y ahora lo traducimos. Imaginaos que tenemos un material que se llama un material activo, ¿de acuerdo? Y este material lo ponemos en una cavidad láser que está formada por dos espejos que están enfrentados. Uno de los espejos deja pasar la luz parcialmente. Pues bien, bombeamos energía a este material activo, ya sea iluminándolo con luz, aplicándole campos eléctricos, etc. Y los átomos de este cristal pues, se excitan, pasan a estados de mayor energía y se quedan ahí durante un tiempo, son metaestables. Si uno de estos átomos se desexcita de forma natural, espontáneamente, emite un fotón. Y este fotón puede interaccionar con otro átomo que esté excitado, estimulando su transición o su desexcitación, y a su vez emite otro fotón que es exactamente igual a él, ¿de acuerdo? Estos fotones pues, van interaccionando con más átomos y van produciendo pues, la emisión de muchos más fotones que son todos exactamente iguales. Y además estos fotones pues, van chocando o van rebotando entre los espejos de manera que hay un efecto avalancha y en muy poquito tiempo pues, se tiene un haz de luz súper intenso, parte del cual pues, sale por el espejo que es semitransparente, ¿de acuerdo? Esa es la base del láser. ¿Cuáles son las características de la radiación láser? Pues es luz monocromática, es decir, longitud de onda
prácticamente está muy bien definida, es solo un color, por así decirlo, es luz coherente, es decir, las ondas van en fase, es muy poco divergente, la luz, ya lo veis, es muy poco divergente, por tanto es muy direccional y se puede enfocar muy bien. Y además, esta luz se puede emitir en el tiempo de forma continua o en pulsos, ¿de acuerdo? Y estos pulsos pueden llegar a ser tan cortos como algunos femtosegundos. Un femtosegundo es una milésima de billonésima de segundo, ¿de acuerdo? O sea, son pulsos cortísimos. Por tanto, si tenemos una energía de luz razonable, la podemos enfocar en un área pequeña y además en un pulso de tiempo muy corto, pues podemos obtener intensidades elevadísimas, del orden del teravatio por centímetro cuadrado. Un teravatio es un billón de vatios, que es la potencia que consume la humanidad, ¿de acuerdo? O sea, fijaos qué intensidades más elevadas. Pues bien, ¿qué ocurre si cogemos un haz de estos y lo enfocamos en un material? Pues los electrones, de forma instantánea, absorben los electrones absorben los fotones que les llegan y se excitan, y tienen una energía cinética por movimiento elevadísima. Estos electrones pueden producir reacciones químicas o pueden desexcitarse de varias formas. Una de ellas es chocando con los átomos del material y, por tanto, calentándolo de una forma pues, rapidísima, ¿de acuerdo? Y se forma un pulso de temperatura o de energía térmica muy elevado y además en un tiempo muy corto. Se pueden llegar a miles de grados en cuestión de picosegundos, en billonésimas de segundo, ¿de acuerdo? Por tanto, pues podemos fundir el material y este material fundido se mueve, podemos vaporizarlo, se puede hacer un plasma superintenso, etc., ¿no? Como os he dicho, pues se pueden producir reacciones químicas cuando irradiamos materiales, y un ejemplo es la fotopolimerización de resinas, que se usa en la fabricación de los chips, los circuitos integrados. O también nos permiten fotopolimerizar resinas, formar plásticos con una gran resolución, estructuras de plástico con una gran resolución. Fijaos que esta Torre Eiffel pues tiene una altura de menos de 0,2 de milímetro. Es una resolución muy buena, ¿de acuerdo? En ciencia de materiales, pues, en la industria también se utilizan mucho los láseres, por ejemplo, para el cortado de metales o de otros materiales. En este caso, pues lo que se utiliza es un láser infrarrojo que va fundiendo el metal, y un gas que sale a presión pues va eliminando este metal en forma de gotas, que son las chispitas que veis por aquí, ¿de acuerdo? Y así pues, se va cortando de forma automática y con gran precisión chapas metálicas, etcétera, plásticos, en fin, de todo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto se usa mucho en metalurgia, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues tenemos lo que es el marcado láser. En este caso se usan láseres de muy alta frecuencia de repetición, disparan muchísimas veces por segundo, y este haz láser se mueve con unos espejos de forma automática, de manera que se puede desplazar el haz a varios metros por segundo sobre la superficie del material, que lo va fundiendo o va haciendo cráteres, va vaporizando, y bueno, de esta manera pues, se pueden hacer a esta velocidad diseños sobre distintos materiales, ¿de acuerdo? Bien, utilizando pulsos de femtosegundo, de estos que son tan cortitos, se pueden vaporizar con una gran precisión materiales que incluso son transparentes, ¿de acuerdo? Y de esta manera se pueden micromecanizar y hacer piececitas móviles que tengan el tamaño de las micras, es decir, el tamaño de una célula, ¿de acuerdo? Y bueno, pues fijaos en esta imagen, por ejemplo, esto es una imagen de microscopía electrónica, esto es una hormiga y esto es un motor que tiene un tamaño de medio milímetro y funciona, ¿de acuerdo? También se puede irradiar materiales, fundirlos, hay distintos mecanismos, se mueve material fundido, se puede vaporizar, total, que se puede hacer de forma controlada y podemos crecer micro y nanoestructuras, ¿de acuerdo? Pues que, bueno, dan nuevas funcionalidades a los dispositivos, microcolumnas, etcétera, ¿no? Incluso se pueden fabricar nanopartículas irradiando materiales en líquidos, en fin, hay muchísimas técnicas. Una de ellas, que se utiliza mucho, es el depósito de pulsos por pulsos láser, que consiste en irradiar un material que está dentro de una cámara de vacío con un haz láser ultravioleta que es bastante intenso, de manera que el material se vaporiza y forma un plasma que se desplaza a gran velocidad sobre
un sustrato que está enfrentado, ¿vale? Y ese material se va depositando sobre el sustrato. Como los átomos de este plasma tienen tanta energía, pues bueno, pues pueden moverse por la superficie del sustrato, pueden acomodarse en los sitios que les corresponde y podemos crecer materiales con una gran cristalinidad. Fijaos los átomos, qué bien ordenados que están, ¿de acuerdo? Y de esta manera se fabrican dispositivos con grandes funcionalidades, ¿de acuerdo? Otras aplicaciones del láser, pues mirad, que se están investigando ahora, ¿eh? Por ejemplo, sustituir las bujías en los motores de gasolina de los coches por una bujía láser, de manera que se produzca la ignición de la gasolina de forma mucho más eficiente y por tanto contamine menos el coche. También hay grupos que están intentando inducir la caída de rayos de forma controlada o incluso producir la lluvia pues, irradiando nubes con unos láseres especiales. Y por supuesto pues tenemos los militares con la Guerra de las Galaxias, que, bueno, que ya han desarrollado algunos láseres que son grandotes, pesan algunas toneladas, ¿de acuerdo? Pues para que van sobre barcos, sobre aviones, pues para, bueno, eliminar misiles, en fin, lo que ellos saben hacer, ¿no? Ahora os hablo de forma muy breve de los nuevos láseres que se están fabricando y se están construyendo, que se van fuera de lo normal, ¿de acuerdo? La Unión Europea está invirtiendo muchísimo dinero para construir estos láseres. Mirad, por un lado está construyendo en Hamburgo, en Alemania, un láser de rayos X que tiene una longitud de 3,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Con este láser, pues bueno, se van a poder obtener imágenes y películas de muy alta resolución, resolución atómica, de distintos materiales, nanomateriales para dispositivos, virus, bacterias, en fin, ¿de acuerdo? Biomateriales, ¿de acuerdo? Para eso está este láser de rayos X. Por otro lado, tenemos lo que se llama la infraestructura de luz extrema, el AI, que son en realidad 3 láseres que se están construyendo en Hungría, en Rumanía y en Chequia. Uno de ellos emite pulsos ultracortos del orden de atosegundos, una millonésima de billonésima de segundo, ¿de acuerdo? Y otros 2 láseres, los de Rumanía y los de Chequia, tienen una potencia, van a ser los más potentes del mundo, tienen una potencia de 10 petavatios, ¿de acuerdo? Esto es 1000 veces la potencia que consume toda la humanidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos con estos láseres? Pues vamos a ver, con los láseres de pulsos ultracortos, pues podemos obtener espectroscopias, como las que he explicado antes, de rayos X en este caso, de forma ultra rápida, y por tanto podemos hacer películas, podemos ver la evolución temporal de los electrones cuando se están moviendo en los orbitales atómicos y cuando transitan, etc. O sea, podemos saber la dinámica de los electrones dentro de los átomos y las moléculas, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando irradiamos un material con un pulso ultra intenso de más de 1 trillón de vatios por centímetro cuadrado? Pues que lo desintegramos directamente y se forma un plasma que está formado por partículas ultraenergéticas, ¿de acuerdo? Y por una gran cantidad de rayos X y rayos gamma, ¿de acuerdo? Y este plasma, estas partículas, se utilizarán pues, para inducir reacciones nucleares, como fotofisión, o sea, romper los núcleos atómicos, tratar los residuos nucleares de las centrales nucleares que utilizamos ahora, que tienen tiempos de vida o de actividad de cientos de miles de años, y esto es un problema, pues con estas técnicas, tratándolos con estos láseres, podemos acortar su vida de actividad pues a lo mejor a algunos cientos de años o incluso menos, y esto la verdad soluciona bastante el problema, ¿no? O incluso pues para hacer hacer medicina nuclear, nuevos tratamientos nucleares, imágenes para medicina, con ultra alta resolución, etc., ¿no? Pues mirad, la Unión Europea tiene previsto construir a 10 años vista un láser que tenga 100 veces esta potencia, ¿de acuerdo? ¿Y con qué idea? Pues para investigar las propiedades cuánticas del vacío, porque el vacío es un ente cuántico también. ¿Y qué se espera conseguir con esto? Pues se espera, por ejemplo, obtener partículas de la nada, obtener materia de la nada, del vacío, o generar pequeños agujeros negros y estudiarlos, o incluso estudiar las propiedades de las dimensiones extra,
porque las nuevas teorías físicas nos vienen a decir que estamos en un universo de 10 dimensiones espaciales. Lo que pasa es que no las notamos, no las observamos. Pues con estos experimentos posiblemente se puedan estudiar la física de estas dimensiones extra. ¿De acuerdo? Y para acabar, pues solo deciros que ya existen 2 laboratorios en el mundo que trabajan en la fusión nuclear inducida por láser. Estos laboratorios, que están en Estados Unidos y en Francia, pues constan de 192 láseres grandotes como estos que veis aquí. ¿De acuerdo? Y lo que hacen estos láseres es enfocar la luz en un pulso, todos al mismo tiempo, en una cápsula pequeñita que en su interior tiene un poquito de hidrógeno. ¿De acuerdo? De manera que se forman unas temperaturas y unas presiones gigantes, elevadísimas, que producen la fusión nuclear de este hidrógeno, es decir, unen los núcleos de hidrógeno para formar un núcleo más pesado y en ese proceso se libera una gran cantidad de energía. Por desgracia, estos experimentos los utilizan pues, para simular explosiones de bombas nucleares, ¿de acuerdo? Pero cada día más se están utilizando estos experimentos para poder utilizar estos sistemas en la producción de energía que sea mucho más limpia que las energías que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, la fusión nuclear pues, no genera tantos productos radioactivos como la fisión nuclear, ¿de acuerdo? Muchos menos, la verdad. Y bueno, y esto ya es todo, pues sí. Gracias.